Bienvenido a esta segunda clase Podcasts que Inspiran. Vamos a tocar en esta clase 2 podcasts en lengua inglesa y 2 podcasts en lengua español, los más escuchados, los más descargados dentro de Spotify en esta última temporada. Así que alista los audífonos, que esta clase va a estar súper buena. Podcasts que Inspiran. Hagamos un recorrido por todas nuestras perlas. Ya hemos dejado atrás la primera clase, que es el podcast, y ahora entramos en esta clase Podcasts que Inspiran, los más conocidos. ¿Qué vas a descubrir en esta clase? Los 2 podcasts más conocidos tanto en lengua inglesa como en lengua español. La lista de los 4 más escuchados en inglés y en español. Comprenderás por qué tienen éxito, cómo es que han hecho de su experiencia, de todo lo que les ha acontecido en sus vidas para desarrollar un tema, un nicho y dedicarse al podcast. Te ayudarán a conseguir, obviamente, a escoger tu nicho para que tú te des cuenta cómo puedes transformar una adversidad y tu experiencia de repente en un podcast. Vamos con el primer podcast en inglés. Este es el podcast más conocido, el más escuchado, uno de los podcasts más famosos en lengua inglesa y yo diría en el mundo, y se llama The Joe Rogan Experience. Joseph James Joe Rogan nació el 11 de agosto de 1967 y actualmente tiene 56 años. Es un cómico, ex deportista de Jiu-Jitsu, comentarista de artes marciales y también ha tenido una parte de su vida pasado por la televisión. Es un showman, es un de esos comediantes de stand-up que hablan y hacen jugueteos, bromean con la gente, que se presentan normalmente en bares o en lugares acogidos de mucha gente, ¿no? Y donde te toman de broma. Es uno de ellos. En el 2009, Joe Rogan, lanzó su podcast. Él es Joe Rogan, ahí lo están viendo. Y su podcast llegó a tener 16 millones de descargas en octubre del 2015. Actualmente va en unas descargas de 11 millones por mes. Él es un defensor del consumo del cannabis, la caza para poder autoalimentarse, poder comer de lo que cazamos, el bienestar físico y mental. Hace meditación, tiene un tema holístico que le gusta mucho, es muy controversial. El 19 de mayo del 2020 firmó con Spotify por aproximadamente una exclusividad de $100 millones por su podcast. Es muy controversial, es un libertario, tiene ideas muy libertarias, muy abiertas, es muy introspectivo, le gusta reflexionar mucho sobre temas muy controversiales, incluso invita a políticos, incluso hablaba mucho del coronavirus también y todo este tema de lo que pasó en la época de la pandemia. Está muy a favor de las ideas libertarias. Joe Rogan apoya la exploración y mejora de la conciencia. Es un cazador, es parte del movimiento Come lo que matas. Está alejado completamente de la ganadería industrial y está en contra del maltrato de los animales criados para alimento. Está muy interesado en el uso de tanques de aislamiento, que son estos tanques llamados Samadhi, que tienen una especie de agua salada, agua de mar, si más no me equivoco, y donde es como una cúpula con agua, donde te metes y entras prácticamente como en trance para poder conectar con tu esencia, conectar con tu yo interior. Ahora pasemos al segundo podcast. The Ramsey Show, también es uno de los podcasts más conocidos, The Ramsey Show. David Lawrence Ramsey III nació en 1960. A los 26 años ganaba ya $250,000 por año. Él, desde muy joven, ya se dedicaba al tema de los bienes raíces, inmobiliarias, empezó en este negocio y pudo acumular poco a poco esta cantidad de dinero, hacerse muy hábil en este negocio. Llegó a acumular una cartera de bienes raíces de $4 millones, un patrimonio de poco más de $1 millón en tan solo un par de años, allá por los 26 años, cuando tenía 26 años, pero esto le duró solamente 2 años.
Pero luego después de 2 años, a los 28 años, entró en bancarrota y deudas por no saber manejar el dinero. Estuvo súper mal, en realidad le fue malísimo y todo por no tener más cuidado con su práctica con el dinero, ¿no? Lo que ello hizo fue que él diera un vuelco total en su vida y empezara a darse cuenta de que al dinero hay que cuidarlo y hay que manejarlo de otra forma. Empezó a entrar en una serie de ser más cauteloso con su dinero porque se quedó endeudadísimo, en bancarrota, y entonces empezó a escribir su experiencia, empezó a salir poco a poco de lo que estaba en bancarrota, en todas las deudas que tenía y todo lo mal que le estaba pasando. Empezó con su esposa a mesurarse con el dinero, a empezar a tomar otras medidas con el dinero, a ver el dinero no de la forma tan rápida como que ganó y tan rápido se le fue. Entonces empezó a ser mucho más cauteloso, empezó a tomar medidas de cuidar su dinero, a poner en práctica cosas que nos dicen los grandes gurús, ¿no? Poco a poco pudo pagar sus deudas. Él lo que hizo fue pagarlas poquito o casi nada y dedicarse a pagar las deudas más pequeñas, tratar de salir con eso, ¿no? Lo más rápido. Desde su casa, con su esposa, empezaron a tomar medidas en todo sentido, en las compras, en los gastos que hacían en casa, empezaron a administrar su dinero con su esposa de una manera muy, muy efectiva, que poco a poco empezó a resultarle y pudo pagar todas sus deudas y empezó poco a poco a salir de esa bancarrota. Escribió un libro, justo el que vemos aquí, Financial Peace, que empezó a venderlo en la baulera de su carro. El tipo es muy hábil en realidad, es muy, muy metido, muy vendedor. Entonces, mientras estaba vendiendo copias de este escrito, de este manuscrito que daba consejos, tips para que la gente no haga lo que él hizo, ¿no? Para que no cometa los mismos errores que él hizo, por ahí se le toparon dos locutores de radio que lo vieron que estaba vendiendo y se le acercaron a preguntarle, ¿no? A verle lo que estaba vendiendo. Y conversaron con él un poco y lo invitaron al programa de esta radio. Y por cierto, esta radio pues estaba también yéndose a la quiebra, estaba pasando por un momento malísimo. Y lo que sucedió fue que él, con sus consejos de lo que ya sabía en el tema inmobiliario, de toda la experiencia mala que le había pasado con el dinero, él lo que fue a hacer en esa radio fue prácticamente transformar la radio. Llegó como invitado a esa radio y empezaron a conversar con él en la radio para que dé consejos sobre cómo manejar el dinero. Entonces comenzó un programa con ellos prácticamente. Inició el 15 de junio de 1992 en esta radio que se llamaba Super Talk 99, Super Talk 99.7 W7N en Nashville, Tennessee. Y su programa empezó a llamarse The Money Game o el juego del dinero. Fue todo un éxito. Él daba consejos ahí junto con esos dos locutores que lo habían conocido vendiendo su copia de su manuscrito. Y fue todo un boom. Fue todo un boom. Y luego en 1996 lo cambiaron al nombre de Dave Ramsey Show. El programa se destaca por tener llamadas en vivo en donde él les da consejos a todos los que llaman, ¿no? Para que manejen su dinero de una forma. Ellos llaman, le cuentan su experiencia y él empieza a encontrar la raíz del problema. Este programa se transmite justo en esta radio y en otras 7 radios más de Estados Unidos y también en un podcast que él ha creado con todo su equipo. Bueno, ahora tiene un equipo de trabajo enorme, Network Ramsey, en donde manejan el podcast y todo el sistema de sus ventas, todos sus productos que él ofrece ahora, libros, productos digitales, el podcast en sí. Y es uno de los podcasts, de verdad que es un buen podcast, te lo recomiendo. Y en su tema analiza temas financieros y la vida cotidiana. Ataca a los cobradores de deudas, los llama parásitos, e interactúa con empatía y consejos muy directos. Llaman a veces personas que tienen problemas, llaman personas que han tenido mucho dinero, así como él, ¿no? Que han tenido mucho, mucho dinero y que están en bancarrota nuevamente. Llaman, le piden consejos, o personas que están emprendiendo, o simples personas que tienen
pasar por momentos difíciles con el dinero. Y él empieza con preguntas simples, tac, 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 empieza a dar en el meollo del asunto, ¿no? En la raíz, y tiene esa forma como de hermano mayor que te aconseja, pero así, ¿no? Pa, 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 y te dice las cosas. Lo estaba escuchando, de verdad que es un podcast muy, muy bueno, te lo recomiendo. Y como te decía, interactúa con empatía y consejos muy directos. The Ramsey Show es un buen podcast, la verdad. En el 10 de febrero del 2021, él le cambió de nombre de llamarse The Dave Ramsey Show, pasó a llamarse The Ramsey Show, más corto, le quitaron el Dave. Actualmente tiene 100 millones de descargas y los llamantes han pagado con su programa, con la ayuda que él brinda, simplemente con llamarlo y contarle tus problemas y empieza a interactuar contigo. Él ha ayudado a esos llamantes que paguen sus deudas, y todas esas llamadas y a los que ha ayudado suman más o menos un valor de unos 500 millones de dólares a los que ha ayudado a pagar sus deudas. Ayuda a mejorar relaciones, carreras, te ayuda a ser un mejor líder, a tener mejores negocios y a manejar muy bien el dinero, simplemente con sus consejos y escucharlo. De verdad que es un buen podcast, como te digo. Ahora pasemos a un podcast, uno de los podcasts, al mejor podcast en español, al más descargado en estos últimos momentos, que se llama Relatos de la Noche. Este podcast tiene un corte terrorífico, tiene un corte de suspenso, y ahora vamos a ver por qué. Está a cargo de Uriel Reyes, que es el productor, creador y la voz principal, que habla con una voz que te envuelve, ¿no? Y te va relatando todas esas historias tenebrosas. Relatos de la Noche, de verdad que ha alcanzado un nivel superior en estos últimos tiempos. ¿Cómo empezó esta historia? Él nos cuenta de que todo esto tuvo que ver con una película que sus hermanas le hicieron ver cuando él tenía 3 años y prácticamente lo destrabaron, prácticamente lo traumaron, pero él pudo desarrollar este trauma, llevarlo de una manera muy, muy distinta, ¿no? Y para poder crear este podcast. Sus hermanas hicieron que la viera cuando tenía 3 años a esta película Despertar del Diablo 2. El terror, dice él, es un género que relaciono con nostalgia. Él dice, creo que la gente se puede unir al momento de asustarse. Y es la verdad, pues uno cuando se asusta estamos todos juntitos. ¿No has visto cuando tenemos esas historias que contamos entre amigos y nos juntamos de miedo y a estar contando historias de acá, de nuestro pueblo y de lo que sucede, que la señora se murió, que él vieron un fantasma y todas esas historias urbanas incluso o de lejos que salen, ¿no? En las conversaciones de chiquillos o cuando estás reunido con tus amigos? Él las lleva de una forma distinta al audio, al podcast, y ha podido ser, actualmente es uno de los mejores podcasts o uno de los podcasts más escuchados en lengua latina, en lengua hispano. Podcast con historias y leyendas de México y de toda Latinoamérica. Tiene más de 300 millones de oyentes y más de 2 millones de suscriptores juntando todos sus canales. Comenzó en YouTube en el año 2013. Como te digo, es un podcast de historias, leyendas, cuentos de terror y sucesos paranormales. Relatos de la Noche también tiene un libro que ha escrito. Es un fenómeno en plataformas, como te decía, y está a cargo de Proyecto Sonoro, que es esta producción que tiene este nombre, Sonoro. Se encarga y están enfocados en un contenido audiovisual con relevancia cultural. No solo desarrollan este podcast, también desarrollan otros podcasts más. Y la clave del éxito es las historias de muertos, demonios y fantasmas, como te decía. Un podcast que te tiene, que te tiene tenso, y la verdad que no es apto para personas ansiosas, sensibles al miedo, ¿no? Que si no te gusta el suspenso, no te gusta el misterio y eres medio cardíaco, mejor ni lo escuches. Uriel Reyes, con su podcast Relatos de la Noche, es el podcast más descargado, más escuchado, que está dando la hora en esta última temporada en lengua española. Veamos el segundo podcast, el podcast de Marian Rojas Estapé. Ella tiene un podcast, de verdad que es muy, muy reflexivo en el tema de
cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra mente. Ella es una médico, psiquiatra y escritora. Comparte sus conocimientos a través de los episodios con consejos prácticos en la salud física, mental y reflexiones profundas de cómo cuidar nuestra salud, de cómo cuidar nuestra mente, de cómo cuidar nuestro cuerpo. Es un buen podcast, de verdad que te engancha. Si te gustan este tipo de cosas, de cómo cuidar, ella va de una forma, tiene una forma muy peculiar de contarte sus experiencias con su conocimiento que tiene con la medicina y con la psiquiatría y nos da unos buenos consejos, un buen podcast. Hace entrevistas con expertos en el campo de la salud mental y comprender es aliviar es uno de los lemas que ella tiene, lo muestra desde su experiencia y conocimiento. Tiene consejos para vivir con más armonía, conocimiento de nuestro cuerpo, como te decía, de nuestra mente, de conducta y mundo emocional. Cómo hacer que te pasen cosas buenas es uno de sus libros que ella ha escrito. Y con este podcast aprenderás qué es el cortisol, el sistema reticular, la oxitocina, la corteza prefrontal. Cuando tú estás enfocado en algo, esto de aquí, la corteza prefrontal empieza a funcionar. Toda la sangre se aglomera aquí y hace que tú puedas jalar las cosas buenas. Es un buen podcast y te aconsejo que también ahondes en estos temas porque de verdad que te van a ayudar muchísimo. Encuentra tu persona vitamina, identificarás a las personas vitamina que te rodean. Encuentra tu persona vitamina es un libro también que ella ha escrito, Marian Rojas Estapé. Muy buen podcast y es el segundo podcast en español más escuchado en esta temporada. Ahora veamos los 4 mejores podcasts en inglés. Te lo voy a hacer una lista, no vamos a ahondar mucho, algo muy breve para no extender mucho la clase. Serial es un podcast de periodismo e investigación. Toca temas de desaparición de personas, asesinatos que quedan sin resolver. De verdad que es muy bueno y agarrado y está en el ranking de los mejores podcasts en Estados Unidos con este tema, ¿no? De intriga. Hot Mess with Alex Earl. Ella es una TikToker que ha pasado al mundo podcasting, donde cuenta sus experiencias, su vida cotidiana y ha enganchado con la gente con este podcast. También está muy buenísimo. Murder in Apartment 12, True Crime. Esto es todo lo que tenga que ver con asesinatos también, intrigas, asesinatos sin resolver. Y de verdad que también es tenso este podcast porque es un podcast de investigación y también mezclado con un poco de suspenso, ¿no? Te cuenta crímenes reales que han sucedido y que se han quedado sin resolver también. Y este género del true crime ha enganchado bastante en Estados Unidos. También está dentro de la lista de los mejores podcasts en Estados Unidos en lengua inglesa. Case 63. Esto es ciencia ficción. Habla de historias, de verdad, historias de ciencia ficción, imaginarias, toca temas, todo lo que tenga que ver con ovnis, desapariciones también, cosas que normalmente casi no se habla en la vida cotidiana y también es un muy buen podcast. Ha estado una temporada en casi liderando uno de los primeros podcasts en Estados Unidos. Ahora veamos los 4 mejores podcasts en español. Nadie sabe nada. Cuando yo empecé a escuchar este podcast me empecé a matar de risa. Es de verdad que es gracioso. A pesar que algunos chistes que ellos te mencionan, algunas tomadas de pelo, no las entiendo muy bien porque tienen la idiosincrasia española, pero poco a poco vas ambientándote y hay algunos pedazos en donde te hacen matar de risa, de verdad. Y la forma como lo dicen y la producción que tienen, de verdad que está muy buena también. Te lo recomiendo, escúchalo. Nadie sabe nada, que está a cargo de Andreu Buenafuente y Berto Romero. Es una especie de charla entre 2 amigos donde se cuentan cosas y van tocando temas de distintas cosas y ahí con picardía y bromas van haciendo este podcast. Eso estaría dentro del nicho de entretenimiento. The Wild Project. Jordi Wild también tiene un
un tema muy fresco, invita a personas, esto es más de charla, invita a personas conocidas dentro de lo que es deporte, artistas, gente de la farándula, los invita a su podcast y empieza a conversar con ellos de lo que hacen, ¿no? De sus vidas, sus experiencias. Y de verdad que es muy, muy bonito también. Aprendes, también es medio bromista, medio divertido. Luego he encontrado un podcast que se llama Raíces Nómades, que son, hasta el momento, me parece que empezaron como dos haciendo este podcast y ahora se ha unido un tercero, un guatemalteco, pero no he dado con los nombres, los he rebuscado, pero está dentro de las listas de los podcasts más escuchados en esta última temporada. Les he mandado un correo para poder ver si me mandan sus nombres, porque he revisado todas sus redes, he entrado a sus páginas web, están sus videos, están sus podcasts, pero no he dado con sus nombres. Es una chica, si más no me equivoco, es una chilena o dos chilenos, y hay último un guatemalteco. Y se reproduce también este podcast, lo reproducen en Chile, lo reproducen en Guatemala, si más no me equivoco, y tiene audiencia que lo pasan en radio, lo reproducen en radio también este podcast, y tocan temas políticos, de geopolítica, de todo lo que tenga que ver con la problemática de Latinoamérica, con países, tocan un tema de un país, luego de otro país, e invitan a alguien de ese país para hablar de lo que está sucediendo en el tema político, en el tema geopolítico, en todo lo que está sucediendo en ese país. Está muy, muy, muy bueno, espero que me respondan el correo. Luego, dentro de toda esa lista de los mejores podcasts, también está un podcast argentino que se llama Bajo la Lupa con Franco de Ledone y me gusta su producción, la verdad. Las noticias lo lleva de una forma mucho más rebuscada, como para hacer reflexionar y cómo te puedes ayudar con estas noticias, ¿no? Te lo habla de una forma un poco más personal desde su punto de vista y también está muy, muy, muy bueno este podcast, te lo recomiendo. Resumen de la lección. Hemos visto uno de los podcasts más conocidos en lengua inglesa que se llama The Joe Rogan Experience, que está a cargo de este ex luchador muy controversial, medio holístico, que le gusta la meditación y está a favor de la no matanza de los animales, sino de la caza para sustentarnos a nosotros mismos. ¿No? Y es muy controversial, así que te recomiendo que veas escuches este podcast. Y luego también The Ramsey Show, que después de haber tenido mucho dinero entró en bancarrota y pudo hacer que su experiencia de esa mala pasada de manejar mal el dinero lo transformase en algo muy fructuoso, ¿no? Pasó a ser una persona muy notable y ahora ayuda a muchas personas con su podcast, en llamadas en vivo, en la radio. Se transmite en 7 radios, como te decía, en Estados Unidos y su podcast de verdad que es muy, muy bueno. Relatos de la Noche es uno de los primeros podcasts que encabeza la lista de Latinoamérica. Y también hemos visto el podcast de Marian Rojas Estapé. Buenazos. Esos son los 4 podcasts, dos en lengua inglesa, 2 en lengua española, para que tú más o menos te des una idea, vayas luego, los escuches y también puedas darte una idea de cómo podrías tú enrumbar tu podcast. ¿Qué es lo que hacen esos podcasts? Pues usan sus experiencias de manera natural, enseñan sus conocimientos, ayudan transmitiendo sus vivencias, informan, divierten y sorprenden, ¿no? Así como Relatos de la Noche que con su miedo e intriga logrado cautivar prácticamente a toda Latinoamérica con estas historias de suspenso e intriga y de terror que nos cuenta de todos los mitos y leyendas, historias de fantasmas y muertos que hay en Latinoamérica y que estamos acostumbrados a juntarnos, ¿no? A contarnos y a compartir estas historias. Llegamos a la parte de ejercicios con reloj. Te voy a dejar un minuto para que tú escribas abajo qué has descubierto con esta lección, qué aprendizaje útil has aprendido. No olvides que si no escribes, todo se nos va, es mejor escribir. Así que te dejo un minuto para que escribas el conocimiento que has adquirido en esta lección.
Bien, una vez que hayas anotado todo tu aprendizaje, todo lo que te llevas de esta clase, todo lo que has aprendido con estos personajes que han desarrollado sus podcasts, vamos a pasar a aplicando lo aprendido. Voz, micrófono y a grabar. ¿Qué vas a hacer ahora? Vas a buscar podcast, te vas a ir a Spotify si deseas o a la plataforma que más te agrade. También puedes ir a YouTube, tiene una zona de podcast y vas a buscar podcast, el número que quieras, pero que vibren contigo, que sientas que te inspiran, que puedan ser referentes para tu podcast, que lo sientas como referentes, ¿no? Que vibren contigo, que sientas que congenias tú con ese podcast, con ese podcaster que estás escuchando ahí, y dices, este me gusta más. Y luego vas a grabar un audio de 3 a 5 minutos en tu celular. Y me vas a contar por qué te cautivó o por qué te cautivaron, por qué te inspiraron o por qué te inspiró y me lo vas a enviar a alexbizda@gmail.com con el asunto podcast que me inspiró o podcast que me inspiraron. Bien, hemos llegado a la parte final de esta clase, los podcasts que inspiran, los más conocidos. Y la próxima clase es tu marca personal, eligiendo tu tema, eligiendo tu nicho. Si tú todavía estás medio indeciso, no sabes qué tema elegir, esta clase te va a caer perfecta. Así que dale play a la siguiente clase.